Bienvenidos nuevamente. Bienvenidos nuevamente. Hoy continuamos con los 14 preceptos del Zohar en su parte inicial de introducción. Y precisamente hoy que estamos en 19 de octubre del 2021, estamos en el día 13 del mes de Hesban. Y bueno, pues vamos a empezar esta clase. Hoy empezamos nos habíamos quedado en dos de los primeros preceptos. El primer precepto que dijimos que, lo recuerdan, el primer precepto es que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Esto ya lo desglosamos completamente durante varias clases previas. Y de ahí viene ¿qué es el temor y el amor a Dios, que también va interrelacionada? Temor, amor, sabiduría, pero no, ya dijimos que no es un temor de miedo. Y que además, pues vimos que viene un tercer precepto. De ahí, antes de pasar este precepto, hicimos un desglose, una cirugía mayor acerca de cómo construir la emuná, cómo construir la fe verdadera. De otra manera, pues una fe así muy convencional, muy blandengue, no nos lleva a ningún lado. Tenemos que tener certeza absoluta en el Creador, en los tres niveles que ya hemos estudiado, que todo viene del Creador, todo es para bien. ¿Y qué es el Creador? ¿Y qué es lo que el Kadosh Baruj Hu quiere de nosotros? ¿Por qué y estar muy atento a sus insinuaciones en los eventos que se presentan? Bueno, ahora vamos a entrar en el tercer precepto. Este tercer precepto, dice, de acuerdo al Zohar, nos dice que tenemos que tener una conciencia constante en el Creador. ¿Qué significa esto? Bueno, pues entonces la conciencia nos explica por los medios para los cuales nosotros vamos a desarrollar y evolucionar la conciencia constante en Dios, incluyendo la oración. Y aquí está involucrada uno de los preceptos, que es Shema Israel, que es una oración muy básica pero importante, porque la Shema dentro de sí incluye los 613 preceptos que señalan de qué hacer y qué no hacer, que son muy importantes, pero que la Shema, con toda su gematria, que también ya mencionado, no la hemos desglosado todavía del todo, pero habla de los 248 partes del cuerpo, que son con el hombre, y que son 365 también tendones, hombre-mujer. Y bueno, esto tiene que ver, pero vamos al tema de la conciencia constante en el Creador. ¿Qué quiere decir conciencia constante? Que en todo momento nosotros, estemos donde estemos, en las circunstancias que nos encontremos, nunca debemos de perder la conciencia de que el Creador siempre está de nuestro lado, en mayor o menor medida, dependiendo de nuestra vasija, es decir, de nuestro recipiente, que tanto deseamos que el Creador esté dentro con nosotros. Por eso dice, hacedme un templo y yo habitaré en ellos. Entonces, nosotros debemos de construir ese recipiente, ese templo, y que el Creador siempre, en todo momento, está con nosotros. En mayor o menor medida depende también el deseo y el líbido, entre comillas, que nosotros tengamos de la presencia de Él, ¿sí? Así que todo está de acuerdo a nuestro recipiente y nuestro deseo de que Él esté con nosotros.
Sí, ¿y cómo podemos nosotros desarrollar ese recipiente? Bueno, hay muchas maneras. En la oración de la Shema nos habla de dice, escucha Israel, Dios es uno, ¿sí? Pero ahorita enseguida vamos a esto. Vamos a ver un versículo del Zohar. Este versículo lo tenemos en la siguiente parte. Bueno, esto es lo anterior. Ok, esta es la meditación que hicimos la semana pasada. Y bien, vamos al versículo 204. Ustedes pueden escanear de derecha a izquierda. Mientras yo, pues, leo esta parte, después pueden ir escaneando. Esto es una lectura en arameo para que nosotros nos familiaricemos, porque la vibración en arameo es de un nivel muy superior. Y dice, Pekudat Elihat, Lemindadait Eloja, Rebeba Beshilita Bealma, Beliyata Lehibe Hol Yoma, Yehuda, Kidekaya Bot, Beinunchit, Siterin, Kayin, Ulemalabat Lon, Yehuda Hada, Beshit Tenin, que Tuchay Israel, Ulehunna, Ruta Leila, Behayam Hi, Bealda, Eha, Meteri Leaka Lehi, Beshil Hevi. Entonces dice, el tercer precepto nos dice que hay un gran Elohim que gobierna el mundo y proclamar propiamente su unidad cada día, usando las 6 extremidades celestiales, como son Gesed, Gebura, Tiferet, Nesad, Hod y Yesod, que como sabemos es Serampín. Unificarlas en un todo por medio de 6 palabras de la oración del Shema Israel y concentrarlas arriba. Por lo tanto, debemos prolongar la pronunciación de la palabra Ejad, 1, a la duración del tiempo que toma pronunciar 6 palabras. Vamos a ver qué nos quiere decir todo esto, porque hay que desmenuzarlo. Entonces, dice, hay que saber que un gran Elohim gobierna el mundo. Nosotros ya Elohim, aquí es sin H, disculpe. Ese gran Elohim que gobierna el mundo, se trata de lo que ya hemos hablado, lo que menciona el Génesis en el principio. Bereshit dice Bereshit bara Elohim et hashamayim, etcétera, etcétera. Quiere decir que en la traducción que normalmente hay en las traducciones de la Torá y en algunas Biblias de distinta origen, pero sabemos que la Torá es una, cada quien le da una traducción, pero la traducción más usual que tenemos, en el principio Dios hizo el cielo y las estrellas. Bueno, pero cuando habla de Elohim, no está hablando de Akadosh Baruj Hu propiamente, sino está hablando de Elohim, como nosotros sabemos, Ateba es la naturaleza y tiene una gematria igual a Elohim. Quiere decir que ese Elohim es el que da origen a la materia, al mundo, ¿sí? Al mundo, que posteriormente con Akadosh Baruj Hu se unen, pero Elohim es en esencia parte de Yud He Vav He, del santo bendito es él, y dice, y proclamar propiamente su unidad cada día usando las extremidades celestiales, Gesed, Gebura, Tiferet, Nesad, Hod y Yesod de Serampín. Estamos hablando de toda la fisicalidad, de toda la parte que nos afecta a nosotros, habitantes de este planeta, que es decir,
todas las constelaciones y todos los planetas que interfieren y que mandan radiaciones electromagnéticas a nuestro mundo, ya sea de bendición o de maldición, como se le quiera ver, está realmente intrínsecamente ligada a nosotros. Por eso habla Gesed de Bura, Tiferet, Nesa, Hod y Yesod, que son las 6 que ya hemos estudiado, que es lo que se conoce como Seir Anpin, o rostro menor. Y todo, es decir, toda la influencia astral tiene una interferencia o una acción directa en nosotros, en este mundo, y crea eventos buenos y malos, entre comillas ambos, porque son el resultado del comportamiento humano. Pero cuando habla de la unidad, es decir, Ejad, está hablando del todo, que incluso Elohim forma parte del creador. Entonces, pero también está intrínsecamente ligada a el Shema Israel. Y como nosotros leemos en la elaboración del Shema, dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. O algunos dicen Shema Israel, Hashem Eloheinu, Adonai, Hashem Echad. Es una manera de que algunos los utilizan. Por ejemplo, algunos askenazis los utilizan de una manera, mientras los sefardíes de otra manera, pero finalmente lo que está en la Torah es Yud He. Pero para no estar pronunciando ese nombre tan elevado, pues ponen Hashem o Adonai, porque Adonai también es un nombre de Dios que corresponde a este mundo físico. De manera que cuando nosotros oramos hacemos esta oración, al decir Ejad, pronunciamos de manera prolongada Ejad, y dentro de ellos hacemos un yehud cuando estamos pronunciando esas palabras, que es Yudalev, Gedalev, Bab, Nun, He, Yud, es decir, la unión entre Yud, Kevaker, con Adonai, porque precisamente ahí menciona que es uno. Entonces, durante este tiempo que dura el pronunciar las 6 palabras, pues es cuando se dice Ejad. ¿Sí? Aquí lo tenemos, Ejad. Entonces visualizamos dentro de nuestra mente y tenemos aproximadamente 8 segundos, Yud Aleph, Hed Aleph, Bab Nun, He, Yud. Eso es como se debe de pronunciar cuando hacemos la oración. La traducción, pues ya sabemos, dice, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor es uno. Bendito es el glorioso nombre. Su reino es por siempre, porque luego decimos Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Baed, y para la eternidad. Bueno, entonces, volviendo al tema, aquí nos habla de la parte de la Shema. Al final siempre decimos, igual también lo decimos después de la oración de la nave Joa, decimos Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Baed. Cuando decimos bendito, Shem es el nombre de la gloria de su reino para toda la eternidad. Pero entonces, cuando aquí tenemos 2 palabras que están metidas dentro de este verso, que es el kabod. ¿Sí? ¿Qué quiere decir kabod? Bueno, kabod significa gloria, ¿sí? Es honor y gloria. Entonces, aquí hay que reflexionar un poquito acerca de lo que es lo que los seres humanos muchas veces estamos buscando de manera fatua y de manera banal. Todo el mundo quiere reconocimientos y honores, ¿cierto? Sí. Entonces,
quieren honores para sí mismo y la gloria para sí mismo. Cuando una persona espera que le den honores o mucho reconocimiento, se está haciendo idolatría de sí mismo, honores para sí mismo, y lo que entonces se está haciendo es usurpando lo que le corresponde al Creador. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay un dicho que dice, ¿quieres echar a perder a alguien? Dale honores. ¿Por qué honores? Porque cuando se siente orgulloso de sí mismo, le está diciendo al Creador, hazte a un lado, porque yo soy el que tengo el mérito. Entonces, nosotros sabemos que todo lo que tenemos, lo que logramos, lo bueno que tenemos, pues ese corresponde a quién. El honor no nos corresponde a nosotros, nos corresponde al Creador. Entonces, por decir algo, oye, pues entonces yo no le puedo dar reconocimiento a nadie. Claro que sí le podemos dar reconocimiento a los demás, solamente cuando le ves la chispa divina, es decir, cuando ves la chispa divina en el otro, ahí le das el honor, pero no es que se los des a él, sino solo por temas espirituales, no por motivo físico. Si se da demasiado honores, cuando mucha gente anda buscando honores a través de, pues, de muchas acciones, la fama y todo esto sin el Creador, pues no lo es nada. Incluso se dice el Zohar, que uno de los grandes motivos por los que nosotros tenemos que darle gloria o el honor al Creador es ¿por qué? Porque Él es un ser tan discreto que cuando está el orgulloso, Él se retira para que el orgulloso crea que es por sus méritos, por su inteligencia, por su destreza, por lo hermoso, por todas las virtudes que él o ella tienen y que cree que por eso es lo que es y tiene lo que tiene. Ese es orgullo. Pero como es un ser tan fino, se retira ¿para qué? Para que él crea que es como dicen, el arquitecto de su propio destino. En realidad, nosotros no podemos hacer absolutamente nada, no podemos lograr nada, no podemos tener nada si no es mediante la anuencia de Él. Entre nosotros más creamos que nosotros somos el factor esencial de nuestros buenos momentos, de nuestro progreso, de todo aquello que nos va muy bien o de lo que hemos hasta el día de hoy logrado, pues estamos en el terreno del orgullo. Y como vimos en clases anteriores, no hay lugar para el Creador cuando está el orgulloso. Entonces se retira de él y entonces pues después vienen los golpes duros, que son lo que hace que al orgulloso se le baje su ego y entonces vienen las circunstancias duras. Nosotros tenemos que darle la gloria al Creador. ¿Por qué? Porque Él es el autor de todo. Incluso, como mencionamos hace 2, 3 clases, el compromiso que Él hizo frente a los ángeles que se opusieron a la creación del hombre, mujer, dijo que iba a fallar. Entonces, Él tiene una confianza absoluta en nosotros porque sabe que estamos fallando, pero que vamos en camino a la perfección. Cuando nosotros logramos muchas cosas y le damos el honor, el reconocimiento al Creador, entonces le estamos dando su gloria a Él. Y Él encuentra una justificación frente a aquellos que se opusieron a la creación del hombre, de que efectivamente nosotros estamos teniendo aprecio y estamos dándole el lugar que Él nos corresponde. Por tanto, entre más nosotros reconozcamos que estamos obteniendo o lo que hemos hecho o lo que vayamos a lograr en el futuro es gracias a Él.
Si nosotros tenemos el reconocimiento, pues entonces las bendiciones estarán constantemente con nosotros. Y aunque no lleguen, ya sabemos por qué. ¿Sí? Bueno, entonces, por eso dice, ¿quieres destruir a alguien? Dale honores. ¿Sí? Entonces esa persona suple, usurpa el lugar de la presencia divina. Y entonces, pues, si sigue el orgulloso así, pues se va a encontrar con una serie de cosas de fatalismo. ¿Sí? Entonces, es decir, el Kabod, o sea, la gloria, son dos nombres, y aquel que utiliza estos dos nombres, el Kabod, le está dando la gloria al Creador. ¿Sí? Muy bien, pues podemos leer un poquito más de la conciencia presente antes de pasar al cuarto precepto. Quisiera leerles un poquito de otro versículo del Zohar, y aquí en la traducción ya al español, dice, esta es la razón por la que está escrito, reúnanse las aguas que están bajo el cielo en un lugar. Aquí estamos hablando de Ejad, de la unión. Esto está en Bereshit 1:9. Esto significa que todas las categorías que están bajo los cielos se reúnan en un solo sitio para que las 6 extremidades, que serán están en un estado de perfección como deben. Sin embargo, aún en la proclamación de su unidad de Shema Israel, el temor debe estar unido a esto. Ya vimos que es el temor. Entonces, que no tiene que ver nada con miedo, sino el reconocimiento de todo en la presencia del Creador. Bueno, entonces, así que uno debe prolongar la pronunciación de la letra Dalet en la palabra Ejad, que ya lo vimos. Esta es la razón, por eso está escrito y aparezca lo seco, lo que significa permitir que la letra Dalet, ya vemos que la letra Dalet es fuerte, que es la tierra seca, sea vista y unida a la proclamación de su unidad. Después de que Malhut, es decir, nuestro mundo físico, esté unido a todo el universo, aquí dice, después que Malhut esté unida a los altos con las 6 extremidades de Seir Arpin, ella debe entonces unirse bajo sus multitudes, refiriéndose a las otras 6 direcciones que están abajo en Malhut. Esto alude a, bendito es el nombre de la gloria de su reino por siempre y para siempre, como dijimos, Baruch Shem Kevod Malhuto Leolam Vaed, que en hebreo, esto es su plural, obviamente, que en hebreo contiene las palabras adicionales que expresan esta unidad. Y entonces lo que era tierra seca se convierte en terreno fértil que puede producir frutas y flores, y es que pueden plantarse árboles. Aquí obviamente se refiere a lo que está diciendo literalmente, pero se está hablando de eventos felices para la humanidad. Y bueno, seguimos adelante. Entonces, el cuarto precepto. El cuarto precepto nos dice, saber que todo está unificado. Evidentemente tiene que ver con la palabra Ejad. Si recordáramos un poco a Albert Einstein, él, después de haber puesto sus leyes de la relatividad, y él quería unir varios elementos. Por ejemplo, pudo unir la electricidad con el magnetismo, pero todavía le faltaba un tercer elemento. ¿Cómo relacionarlo? Teóricamente sabemos que es la gravedad, pero sí. Pero él decía que él quería encontrar la fórmula del campo unificado. Y él se fue de este mundo sin lograr tener esa fórmula, así como tuvo la de la relatividad, que es una ley, como todos sabemos. No voy a hablar de física cuántica ahorita, pero sabemos que habla de la luz en sus distintos conceptos, desde la partícula más ínfima, habla de los quantum, habla de todas las partículas cuánticas, y hoy actualmente se está buscando, ya han sacado en el CERN de Francia,
el bosón de Higgs. El bosón de Higgs que ya le han denominado la partícula de Dios. Pero bueno, estamos en un experimento de la física cuántica que cada día como sigue convergiendo con los conceptos cabalísticos. Y la Kabbalah, pues evidentemente va, pero muchísimo más adelantado que cualquier concepto científico hasta este momento. Pero la física cuántica es la que más se está acercando a toda la sabiduría y el conocimiento de la Kabbalah. Entonces, cuando Einstein habló de esto, pues diría que efectivamente hay una unidad no solo de lo que vemos, sino también de lo que no vemos. Es un concepto un poquito complicado, pero bueno, para nosotros, decir el Zohar, dice el Zohar nos revela que las percepciones de separación y desunión son ilusiones causadas por las limitaciones de la conciencia humana. La creencia en la realidad de la separación y de la fragmentación en el arma más poderosa de la serpiente original. Es decir, el concepto de la serpiente, el concepto del Satán, el concepto del ángel de la muerte, es que nos hace pensar, nos hace creer que nosotros estamos separados uno del otro. Nuestra conciencia lógica siempre nos dice, pues yo no tengo nada que ver con el de enfrente ni con acá. Cuando ella tiene un problema, un dolor, pues le duele a ella o a él y a mí no, y mucho menos al vecino y al que se encuentra pues muy lejos y el que no tengo idea de quién es, pues sabe. Esa conciencia que hemos tenido es una conciencia que viene desde el jardín del Edén. Entonces, esa idea de la fragmentación es el arma más poderosa que el oponente tiene contra nosotros. Y esta creencia es el fundamento de nuestros impulsos malignos y nuestro egocentrismo hacia los demás. Cuando alguien le hace mal a alguien, no tiene la conciencia de que se está haciendo daño a sí mismo. Esto resulta muy complicado de comprenderlo, pero en realidad lo podemos ver, ya he hecho yo la siguiente ejemplo de esta metáfora de las células del cuerpo humano. Todas las células del cuerpo humano es como si fuéramos todos los habitantes de la Tierra, por ejemplo. Estamos viviendo en un cuerpo, ¿sí? Que vivimos en este planeta, que es nuestra casa, que no es nuestra madre, es nuestra casa, simplemente. Y en este planeta todos estamos interrelacionados. Ya científicamente se ha demostrado que el pensamiento viaja. Y hay el efecto de la intricación, que también estudiamos por ahí en el curso de Física Cuántica y Kabbalah, quienes estuvieron en este curso. Entonces, esa intricación de las almas es real. Lo que pasa es que no tenemos conciencia de ello. Como no tenemos conciencia, pues, entonces volviendo a la metáfora del cuerpo humano, cuando una parte del cuerpo se enferma, pues el resto de las células está en estado de alarma. ¿Por qué? Porque sabe que si esa parte progresa, ese tumor o lo que sea, pues el cuerpo va a morir. Entonces todas las células van a morir. Por tanto, el sistema inmunológico es el que está actuando para que esa infección se termine. Pero es una conciencia de todas las células, porque hay una interrelación. Mientras que los seres humanos, si tuviéramos la conciencia de las células de nuestro propio cuerpo, estaríamos siempre pendientes de los demás, de qué nos hace falta y por qué estamos en la situación que estamos. Pero bueno, esto tiene que ver porque nosotros la conciencia del campo, de la unificación, del que todo es unidad, normalmente no la tenemos. Y nos cuesta muchísimo, muchísimo trabajo tener esa conciencia de que estamos unificados. Hasta en el ser más despreciable, allí está una chispa, aunque sea pequeñita, del Creador. Y en el más alto también. Pero somos parte de lo mismo. Y esta conciencia
es la que no nos permite avanzar como humanidad. Por eso siempre hay una cantidad de agresión de unos contra los otros. Entonces vamos a continuar con este cuarto precepto. Aquí tenemos otra parte que es el versículo 208 de esta parte de la introducción del Zohar. Ustedes pueden escanear, aquí dice Pekudá, hasta terminar, dice Pekudá revidá, lemindá lehi hua Elohim beedat, hayon mashilot, el levedeja ki yud kebalkei, y ha Elohim usileja shma de Elohim beshilma yud kebalkei, de leminda de inuja beelit behu. ¿Qué nos dice esto en español? 208. No obstante, es necesario saber que Elohim y Yud Kevalke son sin separación. Aquí continuamos con el tema de la unidad. Yud Kevalke es Elohim. Así cuando una persona reconoce que ambos son uno y no causa ninguna separación entre ellos, entonces aún el otro lado, Sitra, desaparecerá del mundo y no será traído hasta abajo. Es decir, aquí no tenemos conciencia de que Yud-Ke-Vav-He y Elohim están en unidad. ¿Cómo podemos separar Elohim de Yud-Ke-Vav-He? No nos vamos a complicar mucho. Lo vamos a poner en el ejemplo de nosotros. Nosotros tenemos las dos esencias dentro de nosotros, de nuestro cuerpo. Y obviamente dentro del planeta, pero vamos a partir de nuestro cuerpo, de nuestro ser, mejor dicho. Elohim es el que se encargó de crear el universo. Cuando hay una versión en Bereshit que dice Nace Adam, Balsalmeinu, Jimoteinu, cuando digo hagamos a Adán, hagamos al hombre, conforme a su imagen y su semejanza, ¿de qué está hablando? Aquí él está diciendo, hagamos. Pregunta. Bueno, es importante reflexionar porque hay distintas respuestas. Y me han dado algunas hasta ideas absurdas, pero no vamos a meternos ahorita en hacer juicios de nadie, sino a entender qué significa esto. ¿Por qué dice hagamos? Pues él se supone que es el creador. Entonces, ¿a quién más le está diciendo? ¿Cuál es el compañero o compañera con el cual habla en grupo o grupo de entes o seres que van a crear al hombre? ¿Por qué no habla en singular y decir, haré al hombre? Dice, hagamos. Bueno. Ok, Elohim, como dijimos, Elohim representa una extensión del creador y es parte de él. Elohim, las traducciones que dicen Dios, Elohim en plural diría los dioses, pero no tiene que ver nada con plural, porque Elohim, aunque la partícula, la terminación im en hebreo siempre es plural, en este caso en particular no es plural. Entonces dijeran los dioses hicieron, no, es Elohim. Es la naturaleza, todo aquello que es el universo, todo aquello que es los astros, planetas, estrellas, constelaciones, etcétera, etcétera. Le dice, y sabemos por conocimiento, y si no, se lo recuerdo, en toda esta parte habitan inteligencias espirituales de un nivel altísimo, ¿sí?
Sadiquim inclusive, pero también ángeles que se opusieron a la creación del hombre e inteligencias que participaron en la creación del ser humano. Entonces, cuando dice hagamos al hombre, le está diciendo a Elohim, a la naturaleza, al universo, que construya el cuerpo del hombre de barro. Por ejemplo, dicen que se construye de barro, pero en realidad el barro pues, es simplemente una parte de, ¿cómo se dice? Pues no, es literal, pero digamos que el significado, se me fue el término, el significado es que esta palabra significa que todos los elementos de la naturaleza, todos los elementos, fueron aglutinados para la creación del hombre. Por eso el cuerpo humano, desde que está en el padre y la madre físicas, pues, y en el momento de engendrar a un hijo, están trabajando ahí átomos, partículas que son de la naturaleza. Y a medida que el ser humano va creciendo, se va alimentando de todos los elementos de la naturaleza: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, lo que ustedes digan, potasio. Todos esos elementos llegan a conformar, conforme a una tecnología divina, lo que es el cuerpo humano. Perdón. Entonces, Elohim tiene una acción directa sobre el cuerpo humano. Por eso, cuando vienen influencias externas, donde el hombre sufre enfermedades, falta de dinero, o cuando tiene abundancia, o cuando tiene prosperidad, o cuando tiene pérdidas, etcétera, todo eso, el único que lo puede hacer es Elohim, porque tiene una acción directa sobre todo aquello lo que le pasa al cuerpo. Pero nada más el cuerpo. No puede más tocar el cuerpo. Incluso las fuerzas del mal que se asocian a las inteligencias que se opusieron, y algunas caídas, las inteligencias caídas, aprovechan esa radiación electromagnética todavía para atormentar al ser humano, ¿sí? Entonces, todo aquello que ya nosotros que ya hablamos hace como 3 clases o 4 de la ira de Dios, no es una ira, es la consecuencia del tikkun astral, que es lo que actúa hacia nosotros. Entonces, Elohim tiene esa capacidad de bendecirnos y maldecirnos en función de nuestra conciencia, de nuestro comportamiento. Entonces, mientras dice, hagamos al hombre nace Adán, hay una asociación, hay una unidad entre el Creador, Dios de Babel, en el que el Santo Bendito es Él, y dice, tú pones el cuerpo y yo pongo el alma. Y por eso dice, puso un soplo en la nariz e emitió una fuerza espiritual para la creación del alma. Por eso esas dos esencias están dentro de nosotros. No hay separación, es una unidad. Sabemos que el cuerpo es finito en nosotros y que el alma es eterna, porque es una alma, es una creación del alma, y por tanto están en unidad. Tener esa conciencia es importante saberla. Si nosotros sabemos de esto, podemos saber que, por ejemplo, los acontecimientos negativos que nos vienen son de carácter de tikkun. ¿Para qué? Como una manera de reconvenirnos para que nosotros tomemos el camino correcto. Porque el Creador es toda misericordia, pero nosotros, y tenemos muchas posibilidades de expiarnos y de perdonarnos. Pero si nosotros no hacemos nada y si continuamos por el camino de la necedad, de la negligencia, de no hacer crecer nuestra alma, pues entonces el tikkun astral va a seguir afectándonos de una u otra manera. Pero
el Creador siempre nos da un tiempo para hacer Teshuvah. De eso vamos a hablar más adelante. Entonces, volvemos. No obstante, es necesario que Elohim y Yud-Heh-Vav-Heh son uno. Yud-Heh-Vav-Heh es Elohim. Así, cuando una persona reconoce que ambos son uno y no causa ninguna separación entre ellos, o sea, no destruye la creación, entonces, aún el otro lado necesitará, es decir, el lado oscuro, desaparecerá del mundo y no será traído hacia abajo. Es que de nosotros depende de que esa presencia oscura esté aquí, pero cuando nosotros tenemos una elevación de conciencia muy grande, el mal ya no puede contra nosotros. Y en lugar de estar en contra de nosotros, es lo que dice el Zohar, el ángel acusador, en lugar de ser tu enemigo, se convierte en tu amigo y dice, él me ha derrotado y se convierte en alguien favorable a nosotros. Incluso por la sabiduría de la Kabbalah, nosotros sabemos que el ángel de la muerte era amigo de David Amelech, es decir, del rey David. Él le decía, bueno, a ver, cuando en un momento le dijeron cuándo iba a morir, llamó al ángel de la muerte y le dijo, oye, ¿de qué voy a morir? Pues tú vas a morir por esto. Pero él le dijo, no, pero ya supo, entonces está de su lado. Pero aún así, para nada hay que confiarse en él. De cualquier manera, es una lección para nosotros. Por eso cuando dicen, es el secreto, haya luminares, es Mazarot, en la expansión del cielo para dar a luz a la tierra. Esto está en Génesis 1:15, 14:15, Bereshit 1:14-15, lo que significa que ambos nombres, Yud-Heh-Vav-Heh y Elohim, deben ser como uno sin ninguna separación. Así, Meherot, perdón, Merot, que significa es el Mazarot, que es el universo, escrita sin una Vav para indicar que Malhut es llamada Elohim, debe estar incluida en el término cielo, que es Serampim, que es llamado Yud-Heh-Vav-Heh, porque ellos son como uno e inseparables. Acuérdense que Yud-Heh-Vav-Heh es todo el árbol de la vida. Luz negra, significando Malhut, está contenida dentro de la luz blanca, significando que Serampim, ambas están contenidas dentro de la luz blanca. Y nosotros sabemos que la luz blanca contiene todos los colores, ¿no? Ambas son como sin separación. Y esta es la nube blanca durante el día y la nube de fuego durante la noche, lo cual alude al atributo del día que es Serampín y el atributo de noche que es Malhut, como debería ser establecido el uno por junto en todo unificado para iluminar, como está escrito, para dar luz a la tierra. Bueno, aquí hay mucho más que leer respecto al Zohar, pero digamos en esencia es el concepto que nosotros tenemos de tener en esta introducción al Creador. Entonces aquí ya vimos el tercer precepto y el cuarto precepto. Bien, dependiendo de cómo andemos en el tiempo, yo creo que le vamos a cortar un poquito el día de hoy a esta clase, pero el quinto precepto nos habla del estudio de la Torah. ¿Sí? Aquí nos dice en el precepto anterior, ese sería el quinto precepto. En este quinto precepto, que es el versículo 215, a ver si aquí lo tengo, voy a mencionarlo nuevamente, leo en arameo, si me permite un momento, déjenme aclarar mi garganta. Dice, Pekudá Hamishá, aquí está, Pekudá Hamishá, Isharhu Ayim Sheheres Nefetzah Hayan, Beihad Kra Jit, Telat Pekudim, Haleimet, Beroyita Behad, Lesaka Beveriaka Beshilit Behad, Lemenya Yomin, Ulebaraj Mitraman Areata, Leimen Boreye Eitia,
uleishitada ba. Mosfa lag behol yoma leja nefeshi berhutei. La traducción nos dice, esto viene de Génesis 90 y dice, el quinto precepto dice, produzcan las aguas en abundancia criaturas vivientes móviles. Está en Bereshit 1:20. Este versículo contiene 3 preceptos. El primero es estudiar la Torá. El segundo es engendrar hijos. Y el tercero es circuncidar al niño al 8º día de vida y quitarle el prepucio. Es necesario estudiar la Torá con gran esfuerzo todo el tiempo para así mejorar el espíritu y el alma de uno. Aquí nos está diciendo que mediante el estudio de la Torá, es decir, el alma de la Torá, que es la Kabbalah, mediante el estudio profundo, es como nosotros podemos ir mejorando el alma, irla puliendo y elevarla de conciencia. No hay de otra manera más que mediante el estudio, la comprensión. Por eso decía, otra vez vuelvo al principio, el principio de la redundancia de perdón, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Es muy importante para tener la conciencia del Creador, es estar estudiando. Y aquí, bueno, se va a desglosar en el primer concepto, que es el estudio de la Torá. Por eso dice, nadie escapa a la luz del sol. La radiación del sol hace alusión al estudio del sol. Y cuando hablamos del estudio del sol, ¿qué creemos que sol? Sol es el secreto mayor que está codificado dentro de la Torá. Y por eso nosotros tenemos que procurarnos, porque este enunciado que viene, produzcan las aguas de abundancia criaturas vivientes. Entonces el primer se desglosa en 3 partes: el estudio de la Torá, el de engendrar hijos, que es procrear, y luego viene la circuncisión. Bueno, vamos a ir uno por uno. Entonces, no paso al 6º precepto hasta primero agotar este. Dice, los pájaros vuelan sobre la tierra. Yo no me meto en eso, porque hay que ver este asunto de la procreación. Es muy importante y tenemos que verlo con más detenimiento. Entonces, dice el Zohar que bendito es aquel que se entrega en el estudio profundo de la Torá, porque mientras estudia, se le dota de un alma sagrada adicional. Sabemos que nosotros hay algo que se llama la Shema Yeterá, que es una alma adicional. Aquel que se preocupa con un deseo de mente en estudiar la Torá, va a tener un ayudante que es un espíritu adicional, un alma adicional, mejor dicho, que viene a apoyarnos para salir adelante con nuestro trabajo espiritual en este mundo. Aquí nos dice, en el Zohar dice, mientras una persona trabaja en el estudio de la Torá, se le dota de un alma sagrada adicional, que es la Shema Yeterá. Como está escrito, criaturas que se mueven. O sea, cuando habla de almas que tienen vida, se refiere a la criatura viviente sagrada, que es Malhut. Si una persona no profundiza en el estudio de la Torá, no recibe esta alma sagrada y la santidad de arriba no descansa en él. Sin embargo,
cuando estudia la Torá, merece esa alma viviente al pronunciar las palabras de la Torá, así él hace como los ángeles de arriba. Y dice, como está escrito, bendecid a Hashem, o a Kadosh Baruj Hu, ángeles suyos, que esto está en Salmos 103:20. Esto se refiere a aquellos que estudian la Torá y son llamados sus ángeles en la tierra. Es decir, una persona, un tzadik que se dedica mucho al estudio de la Torá, recibe esa alma adicional y está a nivel de un ángel. Por ejemplo, en la meditación está a un nivel de angelical. Y dice, y aquellos, esto se refiere a aquellos que estudian la Torá y están llamados sus ángeles en la tierra, y también está escrito, y vuelen aves sobre la tierra. Esto se refiere a este mundo, pero en lo que al otro mundo concierne, hemos aprendido que el Santísimo bendito es Él, los proveerá de alas como aquellos de las águilas para permitirles vagar por todos los mundos, como está escrito. Pero aquellos que esperan que Hashem, o sea, que el Santo bendito es Él, les haga recobrar sus fuerzas, ascenderán como las águilas de las águilas. Esto está escrito en Isaías 40:31. Y concluyo con el versículo 18, este punto dice, así está escrito, y vuelen aves sobre la tierra, porque la Torá, que es llamada las aguas, Mayim, Bereshit 1:20, abunda trayendo expresiones del alma viviente que es despertada de su lugar de criatura viviente, que es Malhut, para traerlo hacia abajo, como hemos aprendido. Y esto es lo que el rey David se refería cuando dijo, créame un corazón puro, oh Elohim, para estudiar y aprender la Torá. Y entonces renueva un espíritu firme dentro de mí. Es decir, que mediante el estudio nosotros podemos obtener esa ayuda que muchas veces nosotros decimos, bueno, pues yo le hago la lucha y muchas cosas no comprendo, no entiendo, pero en realidad cuando estamos de veras entrados en esta empresa de aprender la Torá, entonces hacemos que esta alma adicional venga en ayuda de nosotros. Bueno, pues le voy a parar hasta aquí y yo creo que vamos a continuar la siguiente semana, no sin antes preguntarles si tienen alguna inquietud o tienen algún cuestionamiento que hacer. Así que, pues les dejo el micrófono. Siempre mis preguntas. Yo pregunto porque, ¿qué pasa? Bueno, cuando tú dices, por ejemplo, en esta carrera de los artistas, ¿no? Y siempre a mi hijo, sin saberlo, siempre todo es por la gracia de Dios, siempre le decía así, ¿no? Claro. Todo es por la gracia de Dios, no es porque tú seas muy fregón. Era mi manera de decirle, ¿no? Bien dicho. Y así me lo digo a mí, para no caer en esa tentación, ¿no? Sí, desde luego. Así es, o Muy sea, bien. diciéndolo así, es bien aplicado. O sea, todo es por la gracia Divino. Muy bien. divina, nada más. Bueno, porque es Ah, un poco especial en esa carrera, cuando está todo lleno de elogios y todo esto. Y siempre estarle jalando el cordón y diciéndole, no, no te creas, sí. Muy bien.
Pues muchas gracias. Espero se vale comentar la meditación. Y vamos a dar por terminada la grabación. Y bueno, nos vemos la próxima semana, Dios mediante.